with Ferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 14 años y un acompañante que no es Ilonka Nacidit Perdomo, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Fernando. Ilonka es escritora. Te falta esa parte. Sí. Ilonka es escritora, historiadora e investigadora de género. Ahora sí, Ilonka, ¿cuáles son sus pronombres? Bueno, hasta el día de hoy me considero mujer. Okay. Y continúo construyendo mi identidad como mujer. Uh-huh. Tratando de asumir no el rol asignado, uh-huh, sino aquel que está en vibración exacta con mis esencias y mi naturaleza. Me encanta. Me encanta también. Es lo que procuro, porque hay una conexión total uh-huh, del sujeto denominado mujer o de la construcción denominada mujer. Se quiera o no, hay una conexión total con la naturaleza. En la naturaleza eres tú misma y tú tienes que reencontrarte con ese otro universo que es el universo externo de lo que somos como esencia. Hay quienes nos conversan con la naturaleza. Yo estoy segura que ustedes dos como pareja uh-huh, conversan muchas veces con el sonido del agua. Sea que esté en un manantial, en un río, en una cascada. O quizá ustedes pueden conversar con el sonido del viento, si están en un bosque, en un lugar al cual ustedes emocionalmente se aferren. En el caso mío, con quien converso es con la naturaleza luna. La luna influye en nuestra psique de sujeto femenino o de esencia mujer. Y la luna te va transmitiendo esos misterios milenarios que a veces han sido interpretados a través de escrituras muy antiguas o que han sido transmitidos ancestralmente uh-huh, por voces de mujeres. Todo lo que es esa configuración de una es el resultado de lo que han transmitido las madres. uh-huh. Desde que tú estás en el vientre, las madres te transmiten conocimiento. Y esos conocimientos son determinantes para tu psique, para tu palincesto. Y por eso tú naces y vas llegando a un grado de adultez donde te asumes mujer. En ese caso, me he asumido mujer en conexión completa con mi madre y en conexión completa con la naturaleza y en conexión completa con la luna. La luna hace que a veces sea taciturna, solitaria, silenciosa, triste, melancólica, y otras veces tenga una chispa de pasión que me envuelva y a través de esa pasión me dejo cautivar por la creación, siendo el símbolo de esa creación las palabras. Porque una de las cosas, Fernando y Wilson, uh-huh, en lo que he hecho hincapié, es en que la mujer no ha creado suficientes palabras. Los diccionarios del mundo occidental han sido palabras, heredades, que construyeron los hombres. Porque la mujer, aunque tuvo un momento en que fue telúrica, porque salió a la estepa a cazar, a ser recolectora, no hizo palabras. A pesar de que hubo muchas que sí nombraron los eventos externos que sucedían fuera de la caverna. Entonces, en ese sentido, como sé dónde está mi punto focal de origen, me asumo mujer. Y mi lenguaje es lenguaje de mujer, porque hay lenguaje femenino, lenguaje de lo femenino y lenguaje mujer. Ilonka, entonces, ¿cómo desde el lenguaje o desde la parte antes de la recolección y el área de la mujer inicia el patriarcado? ¿Cuándo? ¿En qué parte de ese proceso? Inicia en el proceso en que la mujer sale a ser recolectora y el hombre, el sujeto hombre, se queda dentro de la caverna.
porque la mujer, por la necesidad de la cría del niño o la niña, necesitaba sobrevivir y buscar elementos de alimentos para sobrevivir. Si se hace una investigación antropológica y si ustedes se ponen a hurgar, pueden tener el conocimiento a través de grandes investigaciones que las osamentas de mujeres anterior al Paleolítico Superior eran osamentas con el fémur muy largo de la mujer, porque la mujer tenía que ir a la caza y tenía que estar a una altura de la estepa, o sea, de la hierba, en que pudiera ver cuando iba a atacar a la presa para devorarla. Y en la medida en que subía a los árboles para buscar fruto, la mujer tenía que trepar. El hombre se queda en la caverna y por eso es que ustedes ven que hay representaciones de lo que se llama el arte rupestre en la caverna, porque quien comenzó a hacer la historia con oralidad y a contar fue la mujer, y la mujer fue la que condujo al hombre a que saliera, porque el hombre ha tenido siempre un temor a enfrentarse con la naturaleza, y en la naturaleza tú encuentras dolor, en la naturaleza encuentra peligro y en la naturaleza encuentra lo súbito. Ustedes han escuchado muchas veces que lo dicen hasta los facultativos, los médicos, los investigadores, la capacidad de la mujer hacia el dolor corporal más que el hombre. Uh-huh. Tanto es así, además, que osamentas de mujeres en el norte de Europa que han sido encontradas, también el cuerpo, los fémur, son más largos y los antebrazos, porque eran mujeres que remaban. Al estar la mujer, vuelvo y lo repito, por su condición femenina con la naturaleza, no tuvo temores de hacerse hacia el mundo, de explorar lo que estaba a su alrededor. Y eso es algo categórico desde mi punto de vista. Y lo explico y todavía al momento de hoy sucede. Ustedes tienen 2 criaturas, un niño y una niña. Cada uno tiene 5 meses o 6 meses. La niña se sienta primero que el niño. Es algo que está en esa condición de ADN. La niña siempre tiende a sentarse siempre primero que el niño. Y es por ese ADN que nosotros traemos de esas mujeres ancestrales, en que hay un registro, una énide, algo en esa psique que hace que nosotras nos adentremos más rápidamente a buscar el conocimiento, a ser parte del mundo. Recuerden que cuando uno está en la madre, en su útero, en formación, uno está dentro de un fluido, de un líquido. Uh-huh. Y ahí empieza el primer aprendizaje. El primer aprendizaje está ahí. Y luego uno viene a la luz del mundo. Las niñas siempre, y eso lo puedo demostrar, siempre tienen más prisa de nacer de la madre. Siempre tienen más prisa de nacer de la madre. Y está comprobado genéticamente que siempre quedan en el corazón de la madre de por vida, y en el corazón de la niña células. Las mismas células de mi corazón se quedan en mi madre como vestigio de lo que fue esa conexión. Puede tener mi madre 80, 90 años y nosotras vivimos en conexión por esas células que son hasta un tipo de neurona, y nos conectamos. Y no es una simbología romántica poner al corazón como símbolo del amor. No, es que el corazón también está lleno de neuronas que piensan. Y una piensa desde el corazón muchas veces. Eso no es un querer de eufemismo, decir te amo, te entrego mi corazón, te abrazo desde el corazón. Esa es la conexión auténtica. Y al existir eso así, es que el amor, una palabra árabe, tiene esa dimensión universal, de que una se reencuentra con ese sentir, con ese latido. Es una pena que las culturas, las civilizaciones
no comprendan qué es el amor o qué es esa manera de tú coincidir emocional, espiritualmente, en correspondencia, en confidencia con otra persona que pueda darte es la plenitud. Y desde ese punto de vista, pienso que el amor real, el amor universal, el amor ser, el amor amante, el amor pareja, es el amor plenitud. Y ese viene cuando tú conoces perfectamente la jerarquía de los valores y antepone a lo que puede ser la coerción de las sociedades, de las leyes, de las doctrinas, de las ideologías, una manera de tú saber que es cierto, el amor es plenitud, y eso significa de nuevo esa conexión con la naturaleza que pertenece a la mujer y pertenece al hombre. Existe el binarismo y siempre estará el binarismo, pero el amor lo comprende todo. Ese es mi punto de vista. Ilonka, usted es historiadora y usted es investigadora de género. Yo asistí el año pasado a un evento en donde se hablaron de las sufragistas dominicanas. Ujú. Y fue un día muy bonito porque se reconocieron muchas personas importantes dentro de este movimiento. Y yo quería preguntarle a usted, como desde ambos puntos de vista, historiadora e investigadora de género, ¿cómo se dio el sufragio dominicano? Si es tanto como lo venden, en el que fueron las mujeres trujillistas las que exigieron el voto y Trujillo les dio como premio eso a ellas, y que gracias a esas mujeres trujillistas es que hoy se puede votar, como yo he escuchado de la boca de algunas personas. Es lamentable que en la historiografía existan tantas fábulas y fabuladores. La historia es lo que acontece en los hechos. Y la historiografía es la tergiversación de los hechos. Cuando plumas de personas de distintas áreas del conocimiento venden su pluma para servir al poder político, el poder mediático, el poder extorsionador, el poder misógino, el poder patriarcal. Las plumas patriarcales de la era de Trujillo y posterior a la era de Trujillo, y lamentablemente, aún en el siglo XXI, las plumas patriarcales de historiadores, historiógrafos dominicanos y algunas otras mujeres que desvalorizan a sus iguales, se han prestado a no hacer una valoración a partir de la contrahistoria de cómo fue la lucha política, social, cultural, económica, civil, humanista y hasta ecológica de las mujeres que en las 2 primeras décadas del siglo XX tuvieron a bien empezar a ser. Porque tú sabes muy bien que todo es ser. Ser desde la metafísica, ser desde la conciencia de género, o ser desde la valoración que tú puedas hacer de ti misma como sujeto. Al no ser, valga la redundancia, la mujer ser, hubo que despertar a las otras dominicanas a entender lo que era ser, porque si tú no te asumes como ser, tú no eres sujeto. Y por tanto, no te haces esas preguntas desgarradoras que al día de hoy nos hacemos muchas mujeres, del por qué aún se hace traumático, difícil, torturoso, que se respete el pensamiento de las mujeres. Porque el punto focal de toda esta discusión es que para el patriarcalismo y muchos ciudadanos dominicanos aún no es posible, y ellos no reconocen la capacidad del pensar de las mujeres. Y el pensar de las mujeres es crear una forma auténtica de expresión, sea desde la filosofía del lenguaje, sea desde el arte cromático, las artes o la música. Y las mujeres que actuaron desde la perspectiva del ojo de la historia, ese ojo acusador, ese ojo omnisciente, ese ojo plenipotenciario de los hombres, que al día de hoy sigue siendo el ojo que persigue a las mujeres, no son reconocidas
en esa dimensión de persona humana, porque el sufragismo tiró sobre la borda todos esos adoctrinamientos misóginos que impedían a las mujeres que eran hijas, madres, esposas, tías, amigas, comprender que tenían que revalorizar su presencia en el mundo y revalorizar su participación desde lo público y lo privado. El sufragismo trae por primera vez el debate de la participación de la mujer hacia lo público, desde lo que es actuar concomitantemente con el hombre en lo que se llama la dirección del Estado. Porque si el Estado es esa simbología de dominación que creó el Estado nacional, el Estado burgués naciente en Occidente, las mujeres no estaban incluidas dentro de la dirección del Estado burgués capitalista naciente. Y desde ese sentido, las mujeres anterior al sufragismo estaban anuladas. Aún existiera la educación formal para algunas mujeres en escuelas de niñas, en las escuelas normales, las mujeres estaban anuladas como sujeto de derecho. Y al estar anulada como sujeto de derecho, estaban anuladas también como persona. Porque si ustedes leen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habla de hombre. Y la Declaración de los Derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre se habla de hombre. Y en la Declaración de los Derechos Humanos, que es la Carta de California, se habla ya de derechos humanos. Las sufragistas logran que la mujer sea reconocida también como un ser humano y no como un apéndice del hombre. Entonces, esa ideologización perversa de los trujillistas, de los continuadores del trujillismo, de esas plumas de hombres con una conciencia, si se puede decir, peor que la caverna, son lo que han propagado esa infame leyenda de que el dictador Trujillo regala el voto a las mujeres. No dicen ni siquiera que les regala la ciudadanía, regala el voto. ¿Pero qué es el voto? El hecho de tú depositar en una urna una boleta. Eso es el voto. Pero el sufragio es ese imaginario, esa construcción real de nosotras el persona. El sufragio es lo que te dice elegir y ser elegida. Y desde ese momento tú participas en el orden de lo público, en la conducción del Estado, que era lo que Occidente le negaba a las mujeres. Porque en otras civilizaciones muy antiguas, de Asia, de Medio Oriente, del África, las mujeres muchas dirigieron el Estado, como reina, como faraona. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Occidente? Que cuando se crea el Estado moderno, Occidente expulsa a las mujeres del Estado, la expulsa de lo que es la ciudad, del pensamiento, el ágora. Entonces, esa perversa leyenda de que Trujillo le regaló el voto a la mujer viene de esos hombres que pertenecen al régimen estamentario, que es el régimen militar, que ha seguido en cierta forma dirigiendo el Estado de Derecho, entre comillas, en el siglo XX y en el siglo XXI, es que dice esa perversidad y no investigan a fondo cómo esas mujeres, a través de estrategias comunicacionales, estrategias políticas y sobre todo en su afán real y auténtico de ser ciudadana, hicieron una serie de hechos que va más allá de lo que ordinariamente hicieron los pueblos latinoamericanos y los europeos. Y el ejemplo más fehaciente es que la sufragista dominicana, nombre que se emplea aquí por primera vez a partir del año 2003, cuando en mi condición de empleada pública en la Secretaría de Estado de la Mujer, iniciamos las investigaciones sobre el sufragismo dominicano en el 2003. Las sufragistas de vanguardia, que es otro término que acuñamos, hicieron la primera campaña de alfabetización que a nivel mundial se hizo para alfabetizar a las obreras, a las operarias de fábricas y a las mujeres rurales.
Muchas de las sufragistas, es cierto, pertenecían a las clases privilegiadas, pero pusieron sus hogares, su domicilio, como lugar de escuela para alfabetizar a las obreras, las operarias, las domésticas, las mujeres desprovistas de instrumentos y de capacidades para por ella misma poder acceder al conocimiento. El sufragismo logra eso, que las mujeres tengan el derecho real a decidir su destino, y el primer destino era ser persona y ciudadana. Sí, que mucha gente se le olvida que antes del sufragismo, la mujer, como usted bien dijo, era un apéndice del hombre, o así se veía en la sociedad, cuando en realidad no es así, pero así se veía, así lo instauraron, ese patriarcado al que usted tanto se refiere. Entonces, a mí me gustaría saber, usted conoció sufragistas, ¿cierto? Sí, conocí 4 sufragistas. ¿Cómo conocer estas 4 mujeres la impactó a usted y cómo usted aborda la historia? Cuando se tiene una edad juvenil, a veces uno interactúa con grandes mujeres y grandes hombres y no se da cuenta. Porque esas grandes mujeres o grandes hombres, si están en la cotidianidad de tu casa, del hogar, del vecindario, de la familia, tú lo ves igual que si fueran tu padre y tu hermana. Tú no te das cuenta de la grandeza, de la estatura histórica, moral y extraordinaria hasta pasado un tiempo. Y cuando interactué con una de las primeras sufragistas, era menos adulta que ahora. Y fue con Carmen Lara Fernández, que era periodista, investigadora, historiadora de la época colonial, y tuve la dicha de que Carmen Lara Fernández vivía en la calle paralela a mi casa. Y mi papá, que a inicio de su matrimonio con mi madre había vivido en La Vega, conoció a la señorita Carmen Lara Fernández. Pero justo cuando la conozco, en 1984, la señorita Carmen había regresado de Nueva York, donde había estado en un exilio involuntario. Mi padre, Paíno Manuel, fue que me llevó a conocer a la señorita. Vuelvo y digo, era el año 1984-85. Y hacíamos sesiones de conversación como esta después de las 5 de la tarde, cuando ella se despertaba de su segunda siesta. Me contó algunos episodios de su vida. Ya pasado el tiempo, fue que tuve conciencia de que estuve ante una de las más importantes sufragistas. También me tocó conocer a la profesora Estelvina Mato, doctora en filosofía y criminología, la 4ª mujer catedrática de filosofía del derecho en el mundo. La conocí en 1990, pero como ya estaba más adulta, pude mucho disfrutar de sus conocimientos, sus enseñanzas, y me mostró su gran legado y me hizo anécdotas, siendo ella una joven bachiller de la Escuela Normal, como ella fue alumna de Abigail Mejía. También me tocó conocer a Aída Cartagena Portalatín, que se tiene memoria de ella más como escritora que como sufragista. Pero el manifiesto feminista de mayo de 1932, la última firma es la de Aída Cartagena Portalatín, que firmó como bachiller. Y con Aída no solamente conocí episodios de ese momento, sino de la llamada o mal llamada era de Trujillo. Y el conocimiento que Aída me transmitió en la época en que estaba, quien les habla a ustedes, trabajando en la Biblioteca Nacional, y ya en ese momento ella vivía en la calle Rosa Duarte, y he escrito algunos ensayos sobre ella. Lo que Aída nos dejó como legado a la llamada generación del 80 de poetas mujeres fue muy importante. Y la última sufragista que conocí fue a Minerva Bernardino, que me la presentó la doctora Rosa Lebrón de Anico y su hermano el doctor Mariano Lebrón Sabiñón, que eran como padres míos. Y en el apartamento de José Ángel Sabiñón, un gran periodista dominicano, que era hermano de esos 2 amigos míos,
don Mariano y doña Rosa, pude conversar con Minerva Bernardino extensamente una tarde. Y esa tarde fue que ella me regaló uno de sus libros, que es un álbum iconográfico de más de 70 fotografías sobre todo el desarrollo de su carrera como diplomática y sus afanes en el feminismo. Y luego pudimos conversar en varias ocasiones en la Academia Dominicana de la Lengua, que aún don Mariano Lebrón Sabiñón era presidente. ¿Qué sucede? Soy muy respetuosa de las memorias de estas 4 mujeres que he nombrado y sigo el patrón de la imagen y del respeto que se le merecen a quienes han partido. Hay confesiones que tendría que esperar de mi parte unos 50 años para revelarla, porque uno tiene que ser muy cuidadoso con la familia, la familiaridad y las personas que aún son parte de los círculos de estas mujeres. Claro, sobre Minerva Bernardino hay muchas situaciones aún a discutir, a investigar, a pasarle balance, igual que todas las otras, pero el caso de Minerva es un caso excepcional y muy especial dentro de la historia del sufragismo, que genera debates, genera puntos de vista. Es uno de los personajes, desde mi humilde punto de vista, más polémico en torno al sufragismo dominicano y a la construcción de la ciudadanía. Yo le quiero preguntar, Ilonka, usted habló de que en el 2003, si no me equivoco, empezaron las investigaciones con respecto a las sufragistas. Y yo quería saber cómo fue ese proceso de recolectar toda esa información de las mujeres en la historia dominicana. Si fue un proceso sencillo, si es algo que todavía continúa. ¿Cómo ha sido todo eso? Y algo que yo me pregunto también, ¿en qué coincide y en qué no a lo que los historiadores ahora mismo o antes de eso decían? La investigación es una investigación, como se dice, con las uñas, en el argot popular. En ese momento el Archivo General de la Nación no estaba digitalizado. Wow. Y todo estaba disperso. Una parte estaba en el Archivo General de la Nación, otra parte en la Biblioteca Nacional y otra parte en la Biblioteca Central de la UAS. Te voy a dar un ejemplo. La revista Fémina, que es una revista que ahora se ha puesto sobre el tapete, pero que hay investigadoras nacionales e internacionales que han accedido a la revista Fémina desde hace 20 o 25 años. Esa revista estaba una parte dispersa en el archivo, otra en la Biblioteca Central y otra en la Biblioteca Nacional. Te voy a dar un ejemplo. Había una fotografía de María Patín Pichardo que estaba en la revista Fémina. No se conocía a María Patín Pichardo, una sufragista que fue declamadora. Y el único lugar donde estaba esa revista Fémina era en la Biblioteca Central de la UAS. Y para lograr escanear esa revista, tuve que pedirle permiso al director en jefe, el historiador Alejandro Paulino, dejar mi cédula, salir con la revista y con un custodia e ir a un centro de la esquina donde está el edificio Franco, hacer ese escáner y llevármelo en un disquete. Wow. Te estoy explicando un solo episodio. Con un custodio y todo. Con un custodio. Para ir al Archivo General de la Nación, tú investigabas manualmente. Tú tenías que tomar una colección de, por ejemplo, el periódico La Nación, que fue una colección, y tú tenías que pasar página por página y página por página. En ese momento no existía celular con cámara. Tú tenías 2 opciones. El sistema de fotocopiado, que ya estaba prohibido en el 2003, o el sistema de la cámara fotográfica. Y en ese momento opté por ir con un amigo mío y tomar con la cámara fotográfica fotografía algunas páginas de ese periódico La Nación, que era uno de los periódicos oficiales de la dictadura de Trujillo, que es lo que se llama la historia oficial. Habían 2 periódicos al servicio, La Nación y El Caribe, porque el Listín Diario dejó de circular en un momento determinado porque hubo una confrontación entre el director Arturo Pellerano y el presidente nefasto Trujillo. Y tú tenías o que llevar una cámara
o tomar notas, porque la situación es que tantos años de abandono, de que no se llevara tecnología al archivo, hizo que muchas colecciones de periódicos al día de hoy se hayan deteriorado. Lo otro era tú acercarte a los familiares, a pedir la autorización para que te dejaran de usar una fotografía. Lo otro era encontrar datos inéditos. ¿Qué son datos inéditos? Documentos originales, fuentes originales desconocidas. Porque muchas investigadoras que han venido a la República Dominicana, descendientes de nacionales dominicanas o no, se van a las fuentes oficiales. Algunas han ido al fondo del Partido Dominicano a ver el intercambio de carta entre mujeres y la autoridad del partido, pero pocas han ido al archivo de la sufragista, a lo que se llama la biblioteca, a lo que se llama el acervo de esa mujer, para confrontar la información oficial con lo que hay en esos archivos. El código de la dictadura fue el código de la autocensura y el código del silencio. Y muchos familiares de esas mujeres sufragistas al día de hoy mantienen el código de la autocensura y el código del silencio y no revelan datos. Pero hay investigadoras, y una de las mujeres más extraordinarias fue la profesora Valentina Peguero, que pudo hacer un volumen que se llama Pioneras. Se puso a circular en la academia. Y la profesora Gineta Candelario han hecho los que se llaman los 2 volúmenes antológicos de documentos y de biografía más importantes. Pero como he dicho, anterior a ella, sistematizó los nombres y las informaciones con hitos la profesora Marisa Oliver. Lo hizo en 1974 para, con estos datos sobre 320 mujeres, presentar su tesis de maestría en Estados Unidos. El hecho es que cuando estuve como asistente de investigación de mi profesora, Catarina Van del Pla de Vallejo, al ser su asistente pude tener en mis manos muchos periódicos todavía en estado de conservación de la época, y ella me enseñó la metodología de investigación que tengo, y al lado de ella pude leer mucho en el Archivo General de la Nación. Mi profesora Catarina venía en verano, se pasaba el mes de julio y agosto en el Archivo General de la Nación investigando, en el Archivo Histórico de Santiago y en bibliotecas privadas. Entonces ya con ese mecanismo de entender cómo se hacía un proceso de levantamiento de fuente fidedigna, es que inicio en el 2003 la investigación sobre la sufragista, teniendo como fondo principal las bibliotecas y los archivos privados de esas mujeres. Esa es la historia real, y siempre que he hablado de alguna sufragista o voy a presentar alguna investigación, le pido permiso a la familia, porque algunas familias han delegado en mí ser custodia o albacea de estos archivos, y hasta que no pasen ciertos plazos legales para el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la imagen, o que pasen 10 años del fallecimiento de unas de ellas o 50 años, hay documentos que por supuesto no voy a revelar. Y te voy a dar un ejemplo de lo cuidadosa que soy. En el año 2016 hice lo que se llama el diccionario Alfonsín Storni, que se llama el diccionario Storni, que es una investigación de poner en blanco y negro cosas, lugares, objetos, situaciones que ella define a través de metáfora. Y tuve que esperar que pasaran 70 años del fallecimiento de Alfonsín Storni para hacer público mi diccionario Storni, que se puede descargar de Google, de las nubes, porque está en PDF. Y es el mismo caso que tengo con el diario íntimo de Ilma Contreras, de su amistad amorosa con Segundo Serrano Poncela, que estoy siendo muy cuidadosa, esperando el momento prudente. Ilma falleció en el 2006, ¿no es así? Estoy esperando el momento prudente para hacer público su diario íntimo. Esas son
las situaciones excepcionales que uno tiene que tener cuidado, y más ustedes que tienen un programa, cuando tú evalúas la vida de una persona pública que haya fallecido o aún esté viva. Hay que ser muy cuidadoso, porque nosotros tenemos la debilidad en la República Dominicana de que la calumnia, la desconsideración es el pan de cada día en muchos, entre comillas, medios de comunicación. Y una no puede herir la sensibilidad de nadie en torno a lo que pueda ser la figura de un personaje, mujer o hombre, que deba de ser sometido al escrutinio público. Y es la situación excepcional que me impide a mí revelar ciertas informaciones, ciertos datos o ciertos documentos que provienen de los archivos de alguna sufragista o intercambio de conversaciones con otras. Yo quiero preguntarle si dentro de esas investigaciones y esos procesos usted ha entendido o se ha dado cuenta de si la historia dominicana en general ha invisibilizado la participación de las mujeres en los hechos importantes del país. La historia oficial, dependiendo de quién la escriba, ha invisibilizado a unas y ha puesto en la palestra pública a otra. Vuelvo y lo digo, todo viene concatenado con dos situaciones: poder clase, poder género. Las clases burguesas reivindican algunas figuras de su clase. Y las clases apoyo, léase las clases masa, la clase popular, reivindica otra simbología. Pero en todo caso, ambas simbologías solamente hacen visible aquellas o que pasan a ser parte del patrimonio intangible, espiritual, invisible de la sociedad, o aquellas que van a ser referente para lo que puede ser futuros eventos sociales. Léase esos futuros eventos sociales, movilizaciones, revoluciones, construcciones de partidos, establecimiento de nuevos paradigmas, o bien fortalecer que el imaginario social nuestro tenga héroes, heroínas, antihéroes, antiheroínas, o muchas veces mitos de barro. Entonces, depende de quién escribe la historia. Pero en el caso de la sufragista, la historia de la sufragista ha sido completamente invisibilizada por la historia oficial. Hablando de quienes invisibilizan y quiénes son los que le toca hacer eso, yo quería preguntarle si usted tiene una definición del patriarcado que se vive actualmente en República Dominicana. ¿Cómo usted lo definiría? Porque yo creo que lo que pasa en este país no tiene mucho nombre. Esa pregunta que tú me haces es una pregunta... Déjame buscar una palabra para categorizar. Búsquela, con toda tranquilidad. Es una pregunta que me coloca a mí ante un paredón. Porque tú sabes que cualquier expresión que uno diga, tú puedes ser objeto de demanda. Porque la Constitución habla de un Estado de Derecho y habla de la dignidad de la persona. El patriarcalismo en República Dominicana tiene una situación que lo hace vulnerable al patriarcalismo, y el mismo patriarcalismo, a lo que son contrario al patriarcalismo, le ofrece una de las armas para ir derrumbando al patriarcalismo, que es una expresión que también he acuñado, cómo derrumbar al patriarcalismo. Tú me dices en la República Dominicana, ¿no es así? Claro. El primer elemento es que hay tres poderes. Tres poderes. No es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esos no son los tres poderes. Hay tres poderes: la iglesia, el ejército y el Estado. Esos son los tres poderes reales. Entonces, hasta que esos tres poderes, ejército, iglesia y el Estado, no sufran un cisma, no hay manera en la República Dominicana de derrumbar al patriarcalismo. Primero, el Estado, que es el que hace la inducción, la instrucción, no la educación, la instrucción y la inducción a los conocimientos,
y ustedes saben muy bien que conocimiento es ideologización, Ujú. se opone a que ciertas normativas de esa ideologización sean transformadas. Y ustedes saben de qué le estoy hablando. Porque uno de los requerimientos que he hecho a ese respecto es que si, por ejemplo, la lucha por la transformación del Estado y, por ejemplo, la lucha por el movimiento de igualdad, de equidad y lo que se puede decir la lucha LGTB queer, lo que tiene que procurar es que sea abolido el sistema educativo, la instrucción, la ideologización, porque ustedes saben qué tipo de ideologización sé. Entonces, si no se da ese paso, si no se concretiza nunca ese paso, el patriarcalismo va a seguir existiendo en República Dominicana y en cualquier país del mundo. Eso en cuanto al Estado. En cuanto al ejército, es mucho más complicado porque el ejército representa la fuerza legal, la coerción en todo el sentido de la palabra. Y allí el nivel de ideologización es tan patriarcal, elevado a la categoría de 10.000 de lo que es el Estado, porque el Estado es Presidencia de la República y Consejo de Estado. Eso es el Estado. Presidencia, el Poder Ejecutivo se ejerce a través de la Presidencia de la República y la Presidencia está vinculante a un Consejo de Estado. Entonces, si tú no haces una transformación en el ejército, en la fuerza coercitiva, tú no vas a derrumbar el patriarcalismo. Y el tercer poder son las iglesias. Y ustedes saben qué sucede con las iglesias, que otro sistema de ideologización. E iglesia no significa creencia, ni fe, ni espiritualidad, en el sentido nato, en el sentido estricto. Hay que separar ese aparato ideológico que se llama iglesia de nuestra percepción, de nuestro sentir como creyente. Personalmente, yo soy creyente, sumamente creyente. Soy mariana y tengo todo un discurso, una tesis hecha sobre la simbología del código del nombre secreto de María. Y soy mariana desde niña. Entonces, la iglesia, ustedes saben que existe un contrato de Estado a Estado entre el Estado Vaticano y el Estado Dominicano que se llama concordato. No tengo que hablarle de ese contrato. Uno de los dos estados debe de denunciar el concordato y el Estado Dominicano no va a denunciar el concordato. Entonces, esos son los tres poderes fáticos reales. Leves, tranquilito, otra cosita. Otro aspecto. Si se logra que esos tres poderes fáticos estén en manos de una mujer, como llamo, que tener la mujer la llave del poder, porque ustedes saben que todo es una llave. Una puerta es una llave, tú abrir esta cámara de televisión que me está grabando tiene una llave, tú llegar a un espacio, si tú no tienes el mecanismo de introducirte en ese espacio, si no tienes la llave del poder, y esta categoría es de Simone de Beauvoir, la llave del poder en las manos de los hombres, existe en todos los sentidos. Entonces, si esos tres poderes no lo tiene la jerarquía de una mujer, es imposible. Hasta tanto el Estado, léase la presidencia, no sea dirigida por una mujer con conciencia de género y que se asuma sujeto, esencia mujer. 2, hasta tanto la jerarquía de la iglesia no la tengan las mujeres y hasta tanto el poder coercitivo, el ejército, no sea una ministra quien dirija el Ministerio de la Defensa, no hay manera de que en República Dominicana, por más discurso que ustedes escuchen, sea abolido, transformado o derrumbado el patriarcado. Recuerden, hay tres poderes: el Estado, el ejército y la iglesia. No es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estos son los verdaderos tres poderes. Lo demás son máscaras, ropajes, caretas que se ponen dentro de lo que es el Estado burgués capitalista, que es un Estado simulador que supuestamente te va cediendo, concediendo derechos,
pero que al mismo tiempo, entre comillas, que te lo concede y te lo cede, te va creando nuevos niveles de coerción. Y los niveles de coerción son las llamadas leyes burguesas, las leyes adjetivas. Y fíjense ustedes, ¿cuántos años llevan los debates sobre el Código Penal? Ujú. Que hay subterfugios, porque quizás el Código Penal no se aprueba en la República Dominicana por los subterfugios, pero hay sobre la palestra pública como agenda mediática 1 o 2 subterfugios, pero esos no son los reales, porque en política ustedes saben muy bien que no es lo que se ve, es lo que no se ve. Y cuando se está en estas discusiones que ha provocado Wilson y Fernando de cómo derrumbar el patriarcalismo, tú tienes que ir a lo directo, no hacer rodeo y explicar en qué circunstancias nosotros interactuamos como ciudadanos, ciudadanas, representantes o representados. Por más discursos emblemáticos que ustedes escuchen, eso es lo que se quiere presentar como realidad, pero hay muchas negociaciones que son ocultas y la política tiene muchos códigos ocultos. El votante, el sufragante, la ciudadanía no se da cuenta de que diariamente te ponen una agenda mediática en los medios de comunicación y en todo, porque así son los proyectos de dominación, es lo que puedo decirle. Y muy bien recibido. Sí. Y es una realidad que siempre hay algo oculto. Sí. Siempre cuando hay algo en los medios que suena mucho, ¿qué estarán desviando? ¿Por qué estarán desviando la atención? Claro. Yo quiero preguntarle sobre así como usted hablaba de las llaves que hay. Una de las llaves que yo quería que usted me hablara era del documental Las Sufragistas, un documento para la historia. ¿Cuál es el estado de ese documental y qué nos puede decir de él? La Sufragista es un documental que se exhibió por primera vez, si mi memoria no me falla, el 13 de mayo del 2008. Y hasta el momento, así como documental de época, retrospectivamente, desde mi humilde punto de vista, creo que es uno de los documentales más vigentes que existe en la República Dominicana. Es una lástima que aún hay personas jóvenes que no han visto el documental. Un documental que se ha presentado por más de 10 ocasiones por televisión privada y televisión local. Y este documental narra ese proceso que hemos llamado sufragismo, una revolución pacífica, diferente a otros episodios del sufragismo en Occidente, y ahí se narra desde esa perspectiva de género cómo fue todo, cuándo, cómo, dónde y por qué se presentan a las protagonistas en base a lo que se puede ser un flashback, en base a lo que puede ser una suplementariedad o la justaposición, pero que en definitiva es un discurso en contrapunto de lo que fue todas esas luchas por la emancipación de la mujer dominicana, porque realmente fue una lucha por la emancipación de la mujer. Y tú me preguntas cuál es el estado real, y te puedo decir que es el documental pionero, el primer documental pionero desde la perspectiva de género en República Dominicana, y el segundo documental que en el continente completo, el primer documental sobre la historia de las sufragistas lo hicieron las norteamericanas, pero no tenía el nombre de las sufragistas, sino que creo que era como lucha de ángeles o mujeres de hierro, de acero. Pero la República Dominicana, a nivel de Latinoamérica, fue el primer país que escribió y llevó a pantalla la historia de la sufragista. Luego hicieron el documental La Sufragista, las mexicanas, luego las inglesas y finalmente la argentina. Pero a nivel de Latinoamérica, República Dominicana fue el primer país que hizo la historia de la sufragista. Y el estado actual, como expresé en una reunión, es un documental que ha tenido muchísima suerte, porque no ha sido pirateado. No ha sido pirateado. Y me siento muy satisfecha de que ese documental es en base a la historia que escribí, que gracias a esa extraordinaria productora, Yanna Tavares, que fue la productora general, se pudo llevar al celuloide.
y que mi amiga, mi compañera universitaria Marta Checo, en base a mi historia, hizo el guión. Nos sentimos muy felices que se conozca ya la palabra sufragista, porque era una palabra igual que feminismo. Era una palabra como vetada del lenguaje coloquial, del lenguaje cotidiano, y ahora con asombro nosotras observamos que se habla de la sufragista, la sufragista, la sufragista, la sufragista. Y hay personas que con un sentido de no conocer lo que es la preeminencia, lo que es la precedencia, hay personas que al día de hoy consideran que pueden abolir lo que anteriormente se ha hecho sobre la sufragista, pero ahí está el documental, está el DVD La Sufragista, están 2 periódicos sobre la sufragista, uno del 2016 y otro que recientemente, el 16 de mayo de este año, la ministra de la Mujer, honorable doctora Mayra Jiménez, hizo una reproducción de ese periódico que se llama La Sufragista, un documento para la historia. Y ustedes saben que por decreto presidencial cada 16 de mayo va a ser el Día de la Sufragista. Y todo este movimiento de que existe un 16 de mayo y de que esté a un alto nivel el nombre de la sufragista, es porque la ministra de la Mujer realmente es una mujer de Estado, completamente de Estado. Y ella, con las grandes lecturas que tiene, con sus asesoras, con un extraordinario equipo ministerial, ha podido hacer posible que se concretice esa gran idea del Día de la Sufragista, que es una idea que veníamos manejando desde el año 2021, y la ministra fue la que pudo hacer posible que se concretizara esto. Y como he expresado anteriormente, las ideas pertenecen a quien la hace triunfar. Y este es un triunfo del Ministerio de la Mujer y de todo su equipo, que es un equipo con una gran formación profesional, una formación humanística y con valores y arraigo en nuestra sociedad. Ilonka, usted desarrolló un proyecto urbanístico en el que renombró calles con nombres de mujeres. ¿Cómo se desarrolló eso? Se desarrolló porque siempre estoy como hurgando en que aquellas cosas que están ocultas por una razón u otra se den a conocer. Y en ese momento, estando como empleada pública, que me encanta ser servidora pública, amo ser servidora pública, estaba en la Secretaría de Estado de la Mujer, en la gestión de la doctora Yadira Enrique de Sánchez Varés. Y a mí me tocaba era despachar con la doctora Nora Aníbalde Fernández, que era la vicesecretaria técnica. Y en ocasiones era convocada a reunión para que presentara proyectos. Y uno de los proyectos ministeriales que presenté fue impulsar que calles de nuestra ciudad de Santo Domingo tuvieran nombres de mujeres. Porque como ustedes han expresado, hay que visibilizar a las mujeres. La señora secretaria de Estado, la doctora Yadira Enrique, aprobó mi proyecto, que era una investigación con 12 biografías de mujeres, sustentada por una investigación. Redacté toda la documentación para este proyecto. La ministra depositó su confianza en mí, le llevé todo el pliego y la ministra firmó y aprobó, y me comisionó ser la persona que negociara con el Cabildo de la ciudad de Santo Domingo, con los bloques de los partidos de regidores, hasta llegar a concretizar que en el 2003 una urbanización que escogimos, La Castellana, que tenía las designaciones de sus calles con letra o con número, se colocaran las primeras 12 calles de mujeres. Y ahí están 11 calles de sufragista y una calle con una heroína nuestra que es de arraigo rural y popular, como es Florinda Soriano. Se le hizo homenaje a esta luchadora y civilista Florinda Soriano. Ese proyecto continuó en el año 2007, se llevaron a cabo 9 calles más y ahora estamos a la espera de 3 calles más.
Y resulta que también con ese proyecto de toda una urbanización con nombre de mujer, la castellana, colocarle calles con nombre de mujeres, también somos pioneros en Occidente de tener toda una urbanización con nombre de calles de la sufragista. La castellana tiene el mérito de que las calles tienen nombre de la sufragista. El proyecto ha sido continuado por la presidenta de la Junta, la ingeniera Varinia Camaño, y un grupo de otras mujeres que se están dedicando a profundizar en la investigación en la vida de esas mujeres, y ese grupo se llama Las Precursoras y son casualmente catedráticas universitarias, son docentes y son mujeres de distintas profesiones que ahora estudian con detenimiento a la sufragista y se hacen llamar ellas las precursoras. Una pregunta, en el momento de los inicios, ¿cuánta dificultad encontraron para poder hacer ese proyecto? Mucha dificultad. ¿Usted no escuchó que la doctora Yadira me envió a negociar con los bloques de regidores? Precisamente, quiero saber como qué tan renuentes estaban ellos. Sumamente renuentes. Preguntaban la pregunta siempre, ¿y quiénes son esas mujeres? ¿Y qué hicieron esas mujeres? Cuando no dudan 2 segundos para poner el nombre de la calle de un hombre. ¿Y por qué? Así es. En la calle de un hombre se aprueba de una mujer, pero de una mujer. ¿Y qué hicieron esas mujeres? ¿Y quiénes son esas mujeres? Y usted tiene el expediente de esa mujer. El expediente es que tú le presentas un currículo, 20,000 diplomas. ¿Quiénes son esas mujeres? Claro que hubo resistencia, pero tengo en mi poder, porque todo lo guardo, hasta la servilleta con la que he derramado lágrimas, la guardo. Tengo en mi poder todos los acuses de recibos de esas cartas. Y en esos acuses de recibo posterior, la firma de esos bloques de esos regidores. Y la última negociación la hice con la encargada de cultura del Cabildo, que era la señora Natacha Sánchez, que Natacha nos conocemos desde hace muchos años y me ayudó a hacer el lobby. La encargada de cultura del ayuntamiento, Natacha Sánchez, me ayudó a hacer el lobby final. Pero aún así, con todos los documentos, tuve que ir a una, ¿cómo que se dice? No vista pública, ya no es vista pública en el Cabildo, eso tiene otro nombre, no recuerdo ahora. ¿Audiencia? No, tampoco es audiencia. Bueno, tuve que ir a explicar con lujo de detalle, a viva voz, frenéticamente, del por qué contar. ¿Y qué pasa? Que para los proyectos que llevo a cabo de mujer, espero que pase el balance de la historia. Porque tú puedes haber hecho una acción, una proeza teniendo los 20, los 30, 40 años. Y luego tú llegas a los 60, a los 70 y, como se dice, desvirtúa tu vida. No te coloca, como digo, del lado correcto de la acera. Y por eso es la expresión, no como se empiece, como se termine. Entonces estas mujeres pasaron el escrutinio de la historia, del tiempo, de lo atemporal, de sus coetáneos, de sus contemporáneos. Porque en el presente, lo digo y lo repito, hay un afán mediático, hay una enfermedad de reconocimiento público a una velocidad espantosa que a mí me aterra por completo, porque no es lo mucho que tú hagas, es lo poco que hagas desde tus íntimas convicciones y en reflexión generacional con tus contemporáneos y tus coetáneos. La raza inmortal es la raza inmortal por eso. Fue una generación de contemporáneos y coetáneos que al unísono tuvieron una ideología, tuvieron una orientación, tuvieron un vínculo de una acción que querían dar, que era la acción de crear los elementos a través de lo que pudiera ser la lucha armada, la lucha revolucionaria de la libertad del pueblo dominicano. Entonces así tú tienes que dejar que pase el escrutinio del tiempo con la vida de las personas. Por eso es que creo en la historia de toda una vida de una persona. En la historia de toda la vida de una persona. Pero aquí hay un afán mediático de reconocimiento. Hay un problema extraordinario de una esquizofrenia. Yo le llamo eso una esquizofrenia.
hay una especie de personas sonámbulas que solamente ven hacia lo que puede ser ese individualismo, ese yoísmo en que se ha convertido en muchos estamentos la sociedad dominicana. Pero con mis muertas amadas, porque a la sufragista la llamo mis muertas amadas, trato de no entrar ni dejo que me lleven a esa vorágine. Respeto las memorias de las que me anteceden, que llamo ellas, las de antes y las de ahora. Con esa hermosa nota quiero terminar el episodio. Quiero agradecer a Fernando, agradecer a Ilonka, preguntarle si tiene algo que nos quiera decir, que entienda que es importante, si no, no hay ningún problema. Bueno, lo único que tengo que decir es que ustedes dos son muy bonitos, que me agradó estar aquí con ustedes muchísimo. A nosotros también. Y que le deseo éxito, felicidad y que puedan hacer una labor trascendente. Gracias. Y como usted está haciendo ahora mismo. Trataré. Sí, No, es muy lo está importante. haciendo, no. Es muy, muy, muy importante visibilizar a esas sufragistas, a todas esas mujeres que realmente nos han querido quitar de la historia, porque Así es un intento, pero no lo logran. No lo lograron. No, mientras yo tengo un poco de oxígeno en los pulmones, Perfecto. no lo van a lograr. Contamos con usted. Gracias de verdad, Ilonka. Gracias, Fernando. Gracias a todos los que nos están escuchando. No sean egoístas. Compartan este episodio. Escuchen también el podcast de Revísate Please, que es otro podcast de la familia de Oye Esto. Y pásenla bien. Bye. Bye.